accesible al canal de YouTube. Cualquier cosa se puede ver el video posteriormente y se puede repasar. Bueno, hermano, empezando, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a la hermana Mónica Otárola, hermano Sebastián, hermana Verónica, el hermano Lucien, el hermano Antonio con la hermana Susi, el hermano Abraham y nuestra hermana Pamela. Y quien le habla, estamos participando hoy. Primero vamos a hacer una oración para poder empezar eh, esta clase, esta reunión, este estudio bíblico, como le quieran llamar, porque al final es todo, es una reunión, ¿cierto? Es un estudio bíblico, también es motivo de reflexión también. No solamente se enseña teología como tal, sino que también se enseña, de alguna forma Dios nos habla a través de su palabra, y esa es la idea. La idea no es tanto llenarnos de conocimiento, sino que poder ocupar la palabra como arma, como, como algo que nos pueda bendecir y posteriormente después bendecir a los demás. También aprender de nuestro Dios, a conocerlo un poco más. La palabra, siempre lo digo, la palabra tiene poder para sanar, para libertar, ¿cierto? Para hacer muchas cosas. Dios la ocupa y dice, la misma palabra de Dios dice que todo lo que Él quiera hacer, lo hará. Y la palabra nunca va y vuelve vacía y todo prospera lo que Dios quiera hacer mediante su palabra. Así que es de bendición que nos podamos reunir para esta clase. Hay un par de hermanos que me dijeron que se van a unir unos minutos más tarde por motivo de trabajo, pero vamos a empezar en honor al tiempo, ¿ya? Así que vamos a hacer una oración. Yo le pido que incline su rostro y comenzamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde por cada uno de los que estamos en este lugar. Tú has permitido, Señor, que nos podamos conectar para esta reunión, para este estudio bíblico. Hemos dispuesto nuestro tiempo, hemos dispuesto nuestra vida, nuestro corazón, para poder aprender más de ti. Y tú, Señor, con tu palabra, ilumínanos, Señor, cámbianos, renuévanos, límpianos. Tu palabra, Señor, puede hacer múltiples cosas en nuestra vida, puede ayudarnos, Señor, a seguir adelante. Hay hermanos que están pasando necesidad, Señor, que tienen problemas, que tienen necesidad espiritual, quizás necesidad física, quizás necesidad material. Y Señor, la palabra tiene poder para suplir toda área de nuestra vida. Te pido, Señor, que esta palabra sea implantada en las mentes y en los corazones y en el espíritu de nuestros hermanos, que pueda florecer, Señor, que pueda llegar a su propósito por la cual tú la has revelado y la has enviado a nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y misericordioso con nosotros. Te pedimos por los necesitados. Y pone, Señor, una bendición en cada hermano que está participando, quizás está escuchando con su familia, con amigos, Señor. No lo sabemos, pero el propósito de tu palabra puede llegar muy lejos, cosa que nuestra mente no puede dimensionar. Te damos gracias, Señor. Lávanos y límpianos, Señor, de todo pecado y haznos, Señor, útil para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, hermanos, vamos a empezar. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y hasta ahora hemos visto Juan 1, capítulo 1, y hemos visto el versículo 1 al 5, ¿cierto? En un par de minutos hago un resumen bastante rápido. Hemos visto el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. El 1, ¿cierto? Habla de la preexistencia de Cristo, del Logos, ¿cierto? Del Verbo. La preexistencia, eso quiere decir que Él existía antes de todo lo creado, todo lo que existe. Jesús ya existía junto al Padre. En el principio era el Verbo, en el principio era Jesús, y Jesús estaba o era con Dios, y Jesús mismo es Dios. El versículo 2 es una afirmación del versículo 1. Este era en el principio con Dios, ¿cierto? Refiriéndose a Jesucristo, este Jesucristo.
El 3, todas las cosas por él fueron hechas. En esa clase se acuerdan que vimos a Jesucristo como el creador de todo lo que existe, de todo lo que hay en este mundo. No solamente Jesucristo es nuestro hermano, ¿cierto? No solamente es el que murió en la cruz, no solamente es el que bautiza, no solamente es la espada en la palabra, ¿cierto? Sino que también es creador. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 3 reafirma a Jesucristo como creador, a la segunda persona de la Trinidad o de la deidad como creador de todas las cosas. Esa clase aprendimos que Jesucristo como creador eh, también de alguna forma es igual al Padre en ese sentido, porque yo creo que muchos teníamos en nuestra mente de que el Padre es el creador en su momento, ¿cierto? Pensábamos que Dios Padre era el creador, pero la Biblia nos muestra en este libro que Jesucristo es el creador. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de estudiar la Biblia, sobre todo el Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan tiene mucha revelación de Dios mismo. El versículo 4, Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo vimos creo que en la clase pasada con el versículo 5. En él, en Jesucristo, ¿cierto? Estaba la vida Zoe, que era la vida espiritual. Todo el principio de vida de lo creado físicamente viene de lo espiritualmente. Entonces, esa frase, en él estaba la vida, es la vida espiritual. La vida de lo que no se ve, como dice Colosenses, como lo leímos ese día. Colosenses habla de que Dios crea todo lo que se ve, todo lo material, todos los animales, todo lo que vemos en este mundo, lo crea desde la eternidad, desde lo que no se ve, desde el ámbito espiritual. En él estaba la vida, ¿cierto? La vida espiritual. Y esa vida espiritual era la luz de los hombres. Claro, la luz, usted sabe lo que hace la luz. La luz disipa las tinieblas, la luz ilumina, la luz abre paso, abre camino. Y hay que entender que de alguna forma Jesucristo es la vida, ¿cierto? Porque de él viene todo lo creado físicamente y también espiritualmente. Y a la vez, Jesucristo mismo es la luz, lo que ilumina. O sea, Dios no solamente tiene la capacidad de crear, sino que tiene la capacidad de crear algo y darle esa luz, darle ese destino, ese camino, ese propósito, ¿cierto? Y la luz, dice, y la vida era la luz de los hombres, ¿cierto? Porque para reflexionar un poquito, toda la gente que vemos que no conoce a Cristo tiene vida bios, vida biológica, vida, la gente está viviendo en un sentido físico, ¿cierto? Pero a la luz de la Biblia están muertos espiritualmente. Entonces, sería vida física, pero sin luz. En este caso, nosotros tenemos vida física y también vida espiritual, y tenemos la luz de los hombres que a su vez es Cristo mismo y a la vez es su palabra. ¿Ya? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ese concepto tiene que estar aprendido desde la clase pasada, porque el Evangelio, cuando lo vamos viendo, capítulo 2, capítulo 3, ustedes siempre van a regresar a la vida, van a regresar a los conceptos de vida y de luz, porque Juan va ocupando vida y luz intercambiablemente y lo va usando durante todo el Evangelio de Juan. El 5, y la luz, esta luz que es Cristo mismo, ¿cierto? Disipa las tinieblas, dice, en las tinieblas resplandece, ¿cierto? Ilumina, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Todo lo que tiene que ver con tinieblas es dominio de Satanás, ¿ya? Es la separación eterna con nuestro Dios eterno, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con el dominio, con el acceso a la dimensión espiritual negativa de Satanás, su gobierno, su reino y todo eso. Alguien entró. Permitir. Samuel. Ya. Prosigo. Entonces, con estas simples palabras, ¿cierto? En estos par de minutos, 5 minutos, he resumido del 1 al 5, ¿ya? Y hoy entramos al versículo 6. Vamos a leer del 6 al versículo 13, ¿ya? Para que tengan su Biblia a mano. Vamos a leer del 6 al 13, aunque yo sé que por el tiempo no creo que yo pueda exhortar todos los versículos. Voy a tratar de hacerlo,
me voy a esforzar de tratar de hacerlo muy rápido. Pero quizás quedemos en el 8, en el 9, ahí vamos a ir viendo, porque a mí igual me gusta explicar esto bien profundamente, con detalle, a cabalidad, al dedillo, como se dice, para que ustedes lo puedan entender y aprender. Ya, así que vamos a leer Juan 1:6, que es lo que corresponde a la clase de hoy. Y dice así, en el capítulo 1, versículo 6, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí están los versículos que vamos a estudiar hoy y que vamos a repasar hoy. Eh, antes de partir la explicación, me gustaría dar algunos versículos a los hermanos que faltaron, que puedan leer, ¿cierto? Así que les voy a pedir un poquito de paciencia aquí en estos 5 minutos. Al hermano Sebastián y la hermana Verónica ya tienen algunos versículos. Le voy a pedir al hermano Antonio que también anote unos versículos por ahí en una hoja, para que después en algún momento de la clase los podamos leer. ¿Ya? Hermano Antonio, busque Malaquías 4, el versículo 5 y el 6. ¿Ya? Malaquías 4, el versículo 5 y 6. Mateos 3, del 1 al 11, se lo di a hermano Sebastián. Mateos 11:10, hermana Verónica. Hermano Antonio, también busque, como le dije, Malaquías 4, 5 y 6, y también Malaquías 21, no, perdón, Mateos 21, 25. Ya. ¿Ya? Y el último, Marcos 1, va a leer del 1 al 8. ¿Ya? Marcos 1, del 1 al 8. Esto va a ser intercalado, ¿ya? Yo los voy a ir nombrando el versículo, y el hermano, obviamente, que lo tiene anotado, va a saber que tiene que leer él. ¿Ya? Hermano Samuel Ramírez, no sé si puede anotar Lucas 1, el versículo 15 al 17. Sí, listo. Ya. Sí, eso por ahora, eso. Después vamos a ver si tenemos algún tiempo más para hablar o dar otros versículos. Ahí hacemos un break y damos otros versículos. Entonces lo primero que voy a tratar de hacer va a ser compartir la pantalla. Ténganme un poquito de paciencia aquí, porque esto está medio... ¿Esto se lo apuntes tú? No, no te lo puedo dar, no. Ya, ahí deberían estar viendo mi pantalla. Entonces vamos a empezar con el versículo 6, y yo voy a ir hablando un poquito también del griego, no tanto tampoco, no va a ser una clase extensa de griego como ha sido otra, porque la idea es que se entienda más lo contextual, la idea general. ¿Ya? De repente vamos a ir viendo algún detalle de- del griego, pero no va a ser tanto como las clases anteriores, sino que algunas cosillas nomás.
Entonces, el primer versículo que vamos a ver va a ser obviamente el 6, el que hemos leído. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Eso dice el versículo 6. Lo primero que tengo que decir con respecto a esto es que el cambio aquí es abismante, es muy notorio. Recuerden que del 1 al 5 hay una descripción del escritor, en este caso del Evangelio, que fue Juan, Juan mismo, ¿cierto? El apóstol, o el evangelista, como le dicen. Juan, recuerden, hermanos, que en el original griego, hebreo o arameo, la Biblia no tiene versículos ni capítulos, no tiene números, como la tenemos nosotros numerizada, por así decirlo. No tiene capítulos ni versículos. A eso es lo que quiero llegar. Entonces, la idea en el griego va de continuo. Pero los teólogos dicen que del 1 al 5, obviamente se está hablando de un ser eterno, que sería el Logos, que sería Cristo, el Hijo de Dios. Pero cuando se llega al versículo 6, en nuestro contexto, que sabemos que la Biblia tiene el versículo 6, tenemos que notar, imaginarnos que en el griego la idea viene del 1 al 5 y viene el 6. Entonces irrumpe esta idea de una forma abrupta. Hay un cambio tremendo. Sabemos que Juan estaba escribiendo y estaba hablando del Logos, de Dios, del no creado, del creador, ¿cierto? Del eterno, del preexistente, coexistente, autoexistente. Eh, Dios tiene muchas cualidades, ¿cierto? Y de repente nos encontramos con Juan 1.6, donde dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora, ¿por qué sabemos que es Juan el Bautista? En el original hebreo es Yohanan ben Zakariyahu. Así, Yohanan ben Zakariyahu. Juan el Bautizador o Juan el Bautista. Obviamente se conocía a Juan el Bautista por su oficio de bautizar. Aunque nosotros como cristianos en este tiempo de alguna forma conocemos a Juan el Bautista porque bautizaba, ¿cierto? Pero principalmente vamos a aprender hoy día de que Juan el Bautista, su propósito principal no era bautizar. Deme un segundo. Ahí sí. Ya, ahí se conectó nuestro hermano Alejandro. Sigo. Perdón, estaba aquí. Entonces, por favor, silenciar los micrófonos. Ahí sí, ya. Ya, ahí sí. Ya, entonces, como iba diciendo, eh, este cambio abrupto de el eterno a un simple hombre se ve y se nota en el griego, obviamente en el versículo 6, en nuestro contexto, como le estaba explicando, pero un cambio muy abrupto, un cambio muy sagaz, muy de golpe. Ya en el griego los eruditos bíblicos notan eso. Cuando uno lee en griego se nota mucho de que del 1 al 5 se está hablando del ser eterno, que sería Dios mismo, y en el 6 se encuentran con que aparece un hombre común, un ser humano. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, ¿cierto? Y aquí quedamos. Juan, Yohanan ben Zakariyahu, en el hebreo es Juan el Bautizador. Juan Juan el Bautista, ¿cierto? De una forma famosa, de una forma particular o popular, mejor dicho, por ocupar el término, Juan se conoce como el bautizador. Aunque él bautizaba, claro que sí, la señal en la Biblia, aquí aprovecho de hablar del primer concepto, ¿ya? La señal de bautizar en la Biblia, hermanos, tenemos que aprender esto porque esto es doctrina. Bautizar en la Biblia habla de varios bautismos.
todo lo que tenga que ver con un bautismo humano, ya sea en agua, por aspersión o inmersión, inmersión, meter el cuerpo debajo de la persona, ¿cierto? Como lo hacen los hermanos bautistas, hay varias congregaciones que lo hacen, varias corporaciones que toman a la persona y lo tiran para atrás, van a un tranque, a un río, a un lago o al mar y se bautizan o en una piscina. Todo, todos los bautismos que se hagan de una forma humana son símbolos. Que anoten eso, los que están ahí apuntando, son símbolos. ¿Por qué? Porque hay personas que creen, lamentablemente, cristianos que creen que por estar bautizados van a ser salvos. ¿Todos Recuerden, los estamos hablando. bautismos son símbolos? Sí, todos los bautismos son símbolos. ¿Qué quiere decir eso? Lo explico al instante. Todos los bautismos son símbolos porque la Biblia en ningún momento dice que hay que ser bautizado para ser salvo. En ningún versículo. Solamente el versículo que habla de la señal que tenemos que tener nosotros como cristianos para ser salvos es Efesios 1. Efesios 1 habla de que tú tienes que ser sellado por el Espíritu Santo, tener ese sello, esa marca para ser salvo. ¿Ya? Entonces, todos los bautismos humanos por inmersión o aspersión, la aspersión es cuando toman agüita y le echan en la cabeza, sobre todo a los niños o también a los adultos en la iglesia. No importa la forma que se haga, pero esos son señales, son, de alguna forma, son enseñanzas, ¿cierto? Que representan algo, eso es una señal, un tipo. Yo estoy haciendo esto porque representa esto, ¿cierto? Obviamente el bautismo por inmersión, por ejemplo, para los hermanos bautistas, ellos lo explican de que tú te bautizas públicamente, ¿cierto? Te pones un traje blanco o es como un vestido la mujer, el hombre una camisa, ¿cierto? Porque de alguna forma tú estás muriendo al mundo, el viejo hombre muere y sale, la persona sale mojada, sale inmersa, que la palabra ahí en el griego es baptizo, que es sumergir, meter, y sale un nuevo hombre, sale una nueva mujer, renovado por el agua, ¿cierto? Bautizada en el agua. Y eso es un símbolo de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida cuando nos funde y nos mete al cuerpo de Cristo. ¿Ya? Pero el primer concepto para entender esto son símbolos, ¿ya? ¿Por qué son símbolos? Ya lo saben, porque están anunciando, y esto es muy importante, si quieren lo anotan, todo lo que yo haga exteriormente en la obra de Dios es un reflejo de lo que yo tengo interiormente en mi corazón o en mi espíritu. Yo me bautizo, o las personas que se han bautizado, se bautizan porque están reflejando exteriormente a un mundo espiritual, ¿cierto? Que nos rodea, los demonios, ¿cierto? Que yo públicamente acepto y soy un cristiano valiente y digo, yo soy hijo de Dios, yo acepto esta vida, esta nueva vida, esta carrera o esta, como quieran llamarlo, esta actual forma de vida nueva y yo lo expreso públicamente. Tengo esa valentía de hacerlo porque ya soy propiedad de Dios. Insisto, es una señal. Quiere decir que yo lo que estoy haciendo, bautizándome, ya sea con agüita en la cabeza o sumergiéndome, es una señal, un reflejo de lo que ya hay dentro de mí o de lo que Dios ha hecho dentro de mí como una nueva obra, como una nueva criatura. ¿Ya? Eso se tiene que entender así, sí o sí. Porque si cambiamos el significado del bautizo, vamos a tener problemas con eh, varios versículos que salen acá en Juan. Porque varias veces se toma este tema del bautismo, como les digo, hermanos amados nuestros que creen que el bautismo es algo un poco diferente a lo que estoy explicando, que piensan que el bautismo es como, como una condición para ser salvo. Y eso no es así. Y es demostrable en la Biblia, por ejemplo, el caso del ladrón que estaba al lado de Jesucristo, que no peregrinó, ¿cierto? No hizo ningún convento, no hizo ninguna, no se fue ahí a lo Vázquez, no ayudó a los niños, no hizo ninguna ofrenda, no hizo ningún ayuno, no se bautizó, no hizo nada, y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Solamente porque le dijo, en las palabras que le dijo ese bandido, ese ladrón, reconoció que era Dios mismo en la carne. Porque se acuerdan que le dice, nosotros merecemos castigo porque, un justo castigo por lo que hemos hecho, pero este no le ha hecho mal a nadie, ¿cierto? Y le dice, acuérdate, Señor, cuando vengas, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue porque creyó. Sí, eso fue porque creyó, pero la Biblia nos da una doble respuesta ahí, porque los hermanos cuando predican este versículo sobre el ladrón, piensan de que es mérito de uno creer, ¿cierto? Nos asombramos y decimos, hoy mira, el ladrón creyó en Cristo, lo reconoció y fue salvo, como si fuera un mérito humano. Pero la Biblia en otras partes nos responde esa pregunta de que Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no la trajese primero, no lo llamare primero. Entonces, obviamente, por esos versículos sabemos que Jesucristo hizo una obra en esa persona para que lo pudiera reconocer. Y yo creo, personalmente, esto es mío, esto no es Biblia, yo creo que Dios hace eso, Jesucristo hizo eso para, para aplastar el orgullo humano de las personas que estaban observando, ¿cierto? Porque estaban los fariseos, los saduceos ahí mirando, la gente del pueblo rechazando a Jesucristo ahí crucificado, y en esa forma de estar demacrado, ¿cierto? Molido en su cuerpo, estaba salvando a un pecador. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el poder de Dios es ilimitado. O sea, ya da lo mismo si estás en la gloria o estás muriendo, pero Dios tiene poder para salvar. ¿Por qué? Porque Jesucristo era Dios en la carne. Entonces, ese propósito tiene múltiples propósitos, ese versículo cuando habla del ladrón. Aplastando, como les digo, el orgullo de tener algún mérito para ser salvo, ¿cierto? Como dice Efesios 2, del 8 al 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es por obra, sino para que nadie se gloríe, ¿cierto? Sino esto es don de Dios, la dádiva de Dios es la vida eterna, ¿cierto? El regalo que Dios ha dado. Eso se tiene que entender así, porque yo sé que muchos entienden de que el ladrón creyó, puso la fe en Cristo y pudo de alguna forma ser salvo. Pero cuando analizamos cómo pudo haber creído en ese momento antes de morir, antes de ser crucificado, ¿cierto? O quizá ya estaba crucificado, la Biblia nos responde en otra parte que la obra de la justificación, la obra de poder creer en Jesucristo es una obra de Dios, en el espíritu de las personas, como dice Juan 3. Cuando lleguemos a Juan 3 vamos a entender cómo Dios obra y cómo hace esa regeneración espiritual, cuando tiene esa conversación con Nicodemo. Entonces, eso por un lado, el tema del bautismo, retomo, el ladrón no hizo nada, entonces pudo acceder a la salvación, ¿cierto? Por gracia, sin ninguna obra. No tenía ninguna condición humana, por así decirlo, para ser salvo, no estaba bautizado, y ahí Dios nos está demostrando, Jesucristo nos demuestra, el Espíritu Santo nos demuestra en la Biblia de que la salvación no es por obra, no es por algo que nosotros hayamos hecho o hayamos ganado. ¿Ya? Eh, eh, la profesión en este caso o la actividad que hacía Juan el Bautista de bautizar a la gente tenía otro propósito, que se los comento de inmediato, bien rapidito. Juan bautizaba porque en ese momento del ministerio de Juan el Bautista, que fue un tiempo antes, un tiempo corto antes de que apareciera Jesucristo, los teólogos dicen que fue el año 31, el año 30, 31 por ahí, eh, eh, Juan hace esta aparición, ¿cierto? En este ministerio de alguna forma para poder señalizar, apuntar a lo que venía. Y esto está tomado de la historia. La historia dice que cuando se venía un rey a visitar otra nación, traía buenas nuevas primero, traía un heraldo, traía el principal guerrero, traía a un mensajero, traía un precursor que traía el mensaje diciendo, le llevaba una carta, ¿cierto? Al otro rey decía, la próxima semana viene el rey tanto a visitarte para que tú prepares, ¿cierto? Tu pueblo, prepares una cena, una comida y tú recibas al rey de la otra nación que te va a venir a visitar porque iban a celebrar la paz. Y mandaba un precursor, mandaba un heraldo, alguien importante de alguna forma del reino visitante.
Entonces, eso está tomado de la historia. Eso ocurre en la historia de la humanidad. Dios hace exactamente lo mismo. Toma un ser humano simple, ¿cierto? Y lo toma como un precursor. Aunque vamos a ver que la Biblia ya hablaba de él desde el Antiguo Testamento como un heraldo, como alguien importante, que iba a preparar el camino para la aparición del Mesías. Es el contexto que estamos hablando hoy día de Juan el Bautista. No creo que haga una clase tanto de Juan el Bautista como una clase temática de quién es Juan el Bautista, porque tendríamos que estar mucho rato, mucho tiempo y quizás hacer unas 3, 4 clases solamente de Juan el Bautista para nombrarle todas las cosas que hizo, todo lo que significa. Pero sí, tratar de resumir de que Juan el Bautista fue una persona que tuvo un testimonio increíble, fue muy grande. De hecho, Jesucristo se atreve a decir de que no hay hombre tan grande nacido de mujer que Juan el Bautista, sabiendo que existía Moisés, David, Josué, Abraham, Noé, Enoc, Elías, Eliseo, tremendos hombres de Dios, los héroes de la fe, ¿cierto? Que salen en hebreo, etcétera. Muchos hombres grandes, pero Jesucristo mismo, siendo Dios, ¿cierto? Nosotros le creemos a Dios y confiamos en Dios y amamos a Dios, amamos su palabra, ¿cierto? Y creemos lo que Dios dice. Jesucristo mismo, siendo Dios en la carne, dice, no hay otro hombre más grande, nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Y yo quiero hacer un poquito la clase más dinámica. No sé si ustedes se atreven a responder esto. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo dijo eso referente a Juan el Bautista? ¿Por qué dijo que él era el hombre más grande nacido de mujer? ¿A alguien se le ocurre algo para que podamos compartir? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, muy bien. Está bastante acertado lo que dice nuestro hermano. El simple hecho o la razón más espérame un segundo. Hermano Ale también puede ser porque es también. Desmuteé el micrófono y me pregunta. Puede ser también elegido Ahí porque sí. era más humilde. Ya, buena pregunta. Voy a responder en orden. Voy a responder a nuestro hermano Sebastián y de ahí a nuestra hermana Pamela. La razón más sencilla para entender esto es porque Juan el Bautista era el precursor, como le conté, la idea de un rey, ¿cierto? Que mandaba a la persona más importante después del reino en un segundo plano, ¿cierto? O un segundo puesto del rey, del presidente, siempre hay un subrogante, una persona que está a cargo de todas las cosas, aparte del rey, pero siempre el rey el que tiene la preeminencia, la importancia, el gobierno, la soberanía. De alguna forma, Juan el Bautista es el hombre más grande nacido de mujer simplemente porque estaba presentando a Dios mismo en la carne. Era el heraldo que Dios escogió para presentar el Mesías al pueblo de Israel, ¿cierto? A los judíos. Y de alguna forma ese canal de bendición era traer la salvación, el evangelio eterno. Ya, ese es
es el único motivo. Ahora le respondo a la hermana Pamela. Si yo digo, para que se pueda entender, si yo digo que de alguna forma Dios escoge a alguien por alguna cualidad que tiene en una persona, eso ya no sería gracia, sino que sería un motivo que a mí me motiva a hacer algo. O sea, por ejemplo, un ejemplo bien rápido. Si yo tengo un amigo que tiene mucho dinero, es una persona adinerada, ¿cierto? Quizás yo lo voy a tratar bien, porque quizá mi segunda intención es sacarle dinero, ¿cierto? Sacar algún provecho de esa amistad. Porque yo sé que él tiene esa cualidad, que tiene ese dinero que quizá a mí me pueda beneficiar en algún momento, ¿cierto? Pero eso es lo que quiero explicar, que Dios cuando ve a un ser humano, lo único que ve Dios es el pecado. No puede ver algo bueno en el ser humano porque eso lo dice la palabra de Dios en Romanos 3 y en Salmos, cuando dice, no hay nadie justo, nadie bueno, o no hay nadie en el mundo que haga lo bueno, ¿cierto? Todos se apartaron, todos a una se hicieron inútiles, ¿cierto? Y de alguna forma no hay nadie que tenga ese estándar de ser humano que agrade a Dios, que, haga como satisfacer la justicia de Dios. De hecho, hermano, aprovecho de hablarle un poquito de doctrina. La palabra pecado en el griego significa hamartia, con H. Ja. Por favor, silencien los micrófonos. Hay alguien que no tiene silenciado su micrófono. Ya. La palabra amartia es pecado en griego. Y la palabra amartia lo que significa, transliterando el griego, es errar el blanco. No sé si ustedes alguna vez han jugado teniendo un tablero de estos que tienen un centro y le tiran dardo. Y obviamente el que le pega al centro es el que gana, el que tiene la mejor puntería y se gana un premio, ¿cierto? Entonces, la palabra hamartia en la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego, 2 siglos antes de Jesucristo, el concepto de hamartia es pecado, significa errar el blanco. O sea, Dios puso el blanco, puso su justicia, puso la ley, y este es el estándar, este es el tablero donde el ser humano le tiene que dar al centro. Y ningún ser humano le ha dado al centro. ¿Se entiende el concepto pecado? Nadie es capaz de darle al centro de alguna forma para satisfacer la justicia de Cristo, para darle el valor real a la ley de haber cumplido la ley al 100%. El único que hizo eso fue Jesucristo. Jesucristo hombre. No se equivocó nunca. Nunca pecó. Entonces, respondiendo a la hermana, no fue porque Dios vio una cualidad, porque si no, ya el concepto gracia no estaría dentro de la salvación, sino que sería por cualidades. Dios me salvó a mí porque yo era bueno, porque era humilde, porque tenía menos, tenía más, ¿me entienden? Dios no ocupa cualidades humanas para realizar su plan de salvación. ¿Se entiende? ¿Cierto lo que estoy diciendo? Hermano Ale, Sí, ¿Sí? ¿aló? Sí. ¿Aló? ¿Sí? Mire, Dígame. para aportar, para reforzar, hay un versículo potente y no sé, usted lo puede explicar mejor, cuando Jesús declara, cuando dice, no saliendo del tema de Juan el Bautista, dice que el más pequeñito en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Eso se refiere a lo que estamos justificados por la gracia, somos nosotros, significa que somos mayor que Juan el Bautista. Cuando declara eso, Sí, esa es una muy buena pregunta, hermano Alejandro, gracias. Lo explico al tiro. Esa pregunta, para pasar más adelante, ¿cierto? A explicar el versículo 6, esa pregunta que hace nuestro hermano Alejandro tiene que ver con el concepto de gracia en la dispensación de la iglesia. Recuerden que Jesucristo dice, y por favor entienda esto, ninguno nacido de mujer ha sido tan grande o va a ser tan grande como Juan el Bautista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él fue el precursor, el heraldo que
pavimentó el camino para que viniera el Mesías y pudiera preparar los corazones, preparar el camino, preparar los corazones, el terreno para que viniera el que iba a implantar el Evangelio. De hecho, los eruditos se pelean ahí, dicen que Juan el Bautista sí predicó el Evangelio versus Jesucristo. Hay algunos que dicen que no predicó el Evangelio, sino que solamente preparó el terreno y Jesucristo vino a implantar el Evangelio. Ahí hay una disputa que no es el tema hoy, pero es bastante interesante. Yo creo que Juan el Bautista preparó el terreno para que Jesucristo trayera ese Evangelio eterno y poder predicar. Ahora, cuando tú aceptas la predicación, ¿cierto? Dios hace una obra, hace algo en tu corazón, te convierte, te da el Espíritu Santo, te da una nueva mente, una nueva vida, tú pasas a otro estatus, a un estatus santo, santificado. Entonces, cuando Jesucristo habla en ese versículo que hace la pregunta a nuestro hermano, se refiere a ese estatus, que nosotros como iglesia estamos bajo el pacto de sangre, el pacto de la gracia, el pacto de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Entonces estamos dentro de Cristo. No necesitamos cumplir la ley en un sentido, los 10 mandamientos para que Dios me apruebe a mí, sino que yo cumplo la ley porque Dios ahora por el intermedio del Espíritu Santo ha escrito la ley en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, y yo la obedezco ahora por amor. Porque Dios produce el querer como el hacer, ¿me entiende? Entonces la ley está viva todavía, pero está en otro pacto, está de otra forma, está de una forma espiritual, de una forma en el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Está el pacto de sangre, aparte de las señales que tiene de la muerte de Cristo, ¿cierto? Derramar su sangre, ¿cierto? Todo un simbolismo, a pesar de que fue verdad, pero también tiene simbolismo. Lo que quiso hacer Cristo es traspasar esa ley perfecta de Dios. La ley perfecta de Dios, el estándar de Dios, ¿cierto? La ley moral, traspasarla a nuestra vida y que nosotros podamos vivir bajo no la ley rigiendo, ¿cierto? Midiéndonos a nosotros, sino que nosotros respetando esa ley, nosotros obedeciendo esa ley, porque tenemos el Espíritu Santo que ahora nos da esa seguridad de poder cumplir la ley, esa capacidad de cumplir la ley. ¿Se entiende? Entonces, todos los que estamos bajo la gracia, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, tenemos ese pacto increíble que no tenían en el Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo por eso dice que el más pequeño del reino de los cielos, el más pequeño que está dentro de mi cuerpo, de la iglesia, de los salvos, es más grande que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista está en el viejo pacto. ¿Se entiende? Amén, amén. Juan el Bautista no tenía el Espíritu Santo de alguna forma dentro porque todavía no venía Pentecostés, todavía no había sido derramado el Espíritu Santo. Recuerden que en el antiguo pacto el Espíritu Santo venía de una forma esporádica. Venía sobre Sansón, Sansón tenía fuerza y mataba leones como que si fueran conejos. Venía sobre David y David escribía Jehová es mi pastor, nada me faltará, etcétera, etcétera. Porque el Espíritu Santo venía y se salía, porque no tenía un pacto eterno como lo tenemos ahora, es que el Espíritu Santo viene y no se sale, pero sí lo contristamos con el pecado, que es otro tema, otra cosa que podemos hablar en otra clase. Pero no es lo mismo, cuando usted pega el Espíritu Santo no se sale, uno lo contrista, ¿ya? Él se pone triste. Es como decir en otras palabras, uno lo apaga, lo apaña, y no es dominado por el Espíritu, sino que es más dominado por la carne de uno. ¿Me entiende? Entonces, para responder esa pregunta es solamente diferencia de pactos. De hecho, con esto termino la idea. Los judíos mesiánicos, los judíos que creen en Jesucristo, los judíos que de alguna forma son eruditos en la palabra de Dios, en la Torá, dicen que el nuevo pacto empezó en Pentecostés. O sea, si vamos a la Biblia, el nuevo pacto debería partir en Hechos, no en los 4 evangelios. No sé si sabían eso. Cuando uno va a la Biblia, cronológico? claro, como orden cronológico. Cuando uno va a la Biblia, ¿cierto? Y abre Mateo, Marco, Lucas, Juan, están en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Porque hablan del ministerio de Cristo, la vida de Cristo. Pero si usted ve eso, el antiguo pacto, el pacto empieza en Pentecostés.
el derramamiento del Espíritu, bautismo del Espíritu, llenura del Espíritu, y le da el punto inicial a la iglesia, y la iglesia empieza a predicar el Evangelio, y se da el nuevo empuje, la nueva dispensación. ¿Sí? Hermano, una ¿Sí? pregunta. El contraste puede ser, o sea, es una pregunta, no lo tengo muy claro. Cuando le dice a Nicodemo que los que son nacidos del Espíritu, o sea, ¿es la diferencia ahí o no? No le entiendo la pregunta. Sí, entre el nacimiento, o sea, todo aquel, no sé, la palabra que dijo recién, nacido de mujer, ¿cierto? ¿Se puede hacer el contraste con los nacidos del Espíritu o nada que ver? No, yo creo que no tiene que ver, porque Jesús, cuando se refiere a nacidos de mujer, está hablando de ministerio, está hablando de llamado. O sea, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hubieron muchos llamados a un servicio especial. Moisés, ¿cierto? El libertador del pueblo de Israel de Egipto, Josué, los que pasaron a la tierra prometida, Noé, el arca, Moisés, el pacto de la ley, así, hombres que son predominantes en la Biblia. Entonces, yo creo que el contexto de Jesús, cuando dice nadie ha sido superior a Juan el Bautista, nacido de mujer, está hablando de ministerio, está hablando como de ese concepto. No sé si se entiende. Ok, ya, sí, perfecto. Gracias. Sí, Y porque, ¿sí? perdón, también hay una declaración cuando que él venía con el espíritu de Elías, que es decir, que venía con una cobertura de unción de poder. Sí, eso lo vamos a ver al instante ahora, porque vamos a leer algunas referencias y vamos a atacar ese punto que habla del hermano, el espíritu de Elías. Obviamente, entiéndase que el espíritu de Elías, aquí tengo que hablar dos conceptos. Lo digo al tiro para no perder el hilo. La Biblia, cuando habla, refiriéndose a Juan el Bautista, pero habla del espíritu de Elías, no quiere hablar del espíritu humano de Elías. Por favor, borrarse eso de la cabeza. Elías tenía el espíritu de profeta, de anunciante. De hecho, los versículos del Antiguo Testamento que describen a Elías en su ministerio, que comía, se vestía de cierta forma, que comía ciertas cosas, Juan el Bautista hacía lo mismo. Hacía exactamente lo mismo en el desierto, y ahí lo vamos a ir viendo con las referencias cruzadas que vamos a ir leyendo. Hacía casi lo mismo, pero no es porque la Biblia, cuando dice él venía en el espíritu de Elías, no es que era como Elías reencarnado, porque esa es una de las preguntas que le hacen a Juan el Bautista. Oye, ¿tú eres el profeta? ¿Tú eres Elías? Y él dice, no. Y ahí también hay una doble enseñanza. Nosotros, cuando se nos pregunte algo, no hay que hablar tanto, sino que decir no. La Biblia dice, pero él no negó, dijo, yo no soy el Cristo. Yo soy la voz que clama en el desierto, y ahí cita Isaías 40 y está todo profetizado. Pero a lo que quiero llegar es que Juan el Bautista venía en el espíritu de Elías en un sentido, como recién le respondía el hermano Samuel, en un sentido ministerial, porque el espíritu que puso Jehová en Elías, ¿cierto? Que es el espíritu de profeta, es el mismo espíritu que obviamente es un espíritu de Dios. No sé si, aquí me salgo un poquito del tema, no sé si usted ha leído la Biblia cuando habla de los 7 espíritus de Dios que son representados por un candelero, por el menorá, que tiene 7 puntas. ¿Lo han visto por ahí? En la Biblia, en algunos dibujos, en alguna enseñanza. Hay varias iglesias, Apocalipsis también sale, pero sale en toda la Biblia. La Biblia dice que delante del trono de Dios, en la presencia de Dios, hay 7 espíritus que Dios manda, y dice son los 7 espíritus de Jehová. Ahora, no hay que literalizar y decir que Dios es 7 espíritus. No, la Biblia no dice eso. Que Dios tiene 7 espíritus, que son, hay varios que son de profeta, sabiduría, etcétera, y son 7, no me los sé de memoria. Pero uno de los espíritus es profecía, uno de los espíritus. De hecho, Colosenses, cuando dice que Jesús en su cuerpo, en él residía la plenitud de la deidad, él tenía los 7 espíritus, tenía los 5 ministerios, ¿cierto? Tenía todos los dones espirituales, sabía todos los idiomas, porque es Dios. Él creó todo eso, entonces en él reside todo. Toda la plenitud de la deidad del Padre lo tenía Jesucristo en su cuerpo, en su esencia.
¿Se entiende? Entonces, ojo con ese concepto, el espíritu de Elías. Y ahora lo vamos a leer. Vamos a ver aquí, ¿cierto? Imagínense todo lo que he hablado que tiene que ver con este tema. Sí, este tema es tremendo. Juan el Bautista, les comento, el tema de Juan el Bautista es muy extenso. Habría que hacer varias clases solamente para hablar de estos versículos. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ya sabemos su ministerio. Hemos hablado un poquito del ministerio de Juan, bautizar, ¿cierto? Ojo, otro detalle muy importante, muy importante. Juan no fue tanto así llamado a bautizar, sino que a predicar. ¿Ya? Recuerden esta frase que me gustó, que se la escuché a un teólogo por ahí, que ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero dice que toda la obra de Dios es precedida por una predicación. ¿Ya? Toda la obra de Dios que va a hacer en una persona, convertirlo, sanarlo, lo que sea, sobre todo la conversión espiritual, la regeneración, cuando Dios convierte a una persona al cristianismo, es precedida por la predicación, por nada más, no por el bautismo, no por milagros, no por visiones, no por experiencias, sino que el hombre se convierte por la predicación de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Romanos cuando dice en Romanos 10, cuando dice que la fe viene por el oír de la palabra. oír de la palabra? ¿Se dan cuenta? Entonces Dios te da la fe porque tuviste la palabra. Aunque la palabra es el mismo. Ya lo aprendimos en Juan 1:1. ¿Cierto? En el principio era el logos, en el principio era la palabra. La palabra de Dios es tanto hablada como concepto y también como persona. Hay que entender eso, ese doble significado de Juan 1:1. Entonces ya sabemos que hubo un hombre, ya sabemos que del 1 al 5 en la Biblia de Juan 1, del 1 al 5 se está hablando del Dios eterno, y en el 6 empezamos a hablar de un hombre enviado de Dios. Eso es importante, ¿ya? Hubo un hombre enviado de Dios. Eso es muy importante. Vamos a leer alguna referencia acá. Referencias cruzadas. Yo, bueno, le había dado alguna a los hermanos. Vamos a hablar de algunas referencias cruzadas del versículo 6, ¿cierto? El hermano que tenía Juan 1:33, por favor. ¿Se dan cuenta? Tremendo. Juan el Bautista dice, yo no le conocía. Claro, no le conocía de una forma visual. Porque recuerden que Juan el Bautista nació 6 meses antes de Jesucristo. Aunque eran primos, porque Elizabeth, ¿cierto? La madre, prima hermana con Miriam, la madre de Jesús, el nombre original en el griego es Miriam, no María. La Iglesia Católica le cambia ahí el nombre, pero es Miriam, la Virgen Miriam, la Virgen María. Tiene su diferencia con su prima de embarazo de 6 meses. ¿Ya? Incluso Juan el Bautista se atreve a decir, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién envió a Juan el Bautista? ¿Quién hizo la campaña electoral, por así decirla, la campaña de poder anunciar esta llegada del Mesías? Dios mismo, el Espíritu Santo. Entonces, pero el que me envió a bautizar, Dios, ¿cierto? Con agua, imagínense, Dios lo envió a bautizar con agua. Recuerden que bautizar con agua es una señal, lo expliqué al principio. Aquel me dijo, o sea, Dios mismo le dijo, sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ¿cierto? Que fue lo que apareció en Mateo, ¿cierto? Cuando Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista y se presenta la Trinidad plena ahí. El Hijo siendo bautizado, ¿cierto? El Espíritu Santo representándose quizás como una paloma y la voz del cielo hablando, este es mi Hijo amado en cual yo me complazco, ¿cierto? Ahí está la Trinidad.
cuando veas el Espíritu Santo que permanece sobre él, ese Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y esto es tremendo porque esto es trinitario. Si yo le preguntara a usted, ¿quién nos bautizó con el Espíritu Santo a nosotros cuando fuimos cristianos? Cuando de alguna forma nos hicimos cristianos. Usted va a decir el Padre, y está bien. Otro va a decir, el Espíritu Santo me bautizó. Sí, muy bien. Pero mire qué dice acá. Sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, yo puedo decir que Jesucristo me bautizó con el Espíritu Santo. Ustedes como cristianos fueron bautizados ¿por quién? Por Dios, ¿cierto? Y ahí estamos aprendiendo la esencia de la Trinidad. Los tres son Dios, ¿ya? Esto no implica que hayan tres dioses. No hay que creer eso. Es un Dios. Pero la coexistencia, el tema de los atributos de Dios radican en estas tres personas. Dios escogió revelarse así al hombre de una forma trinitaria, en tres personas, en tres roles, pero es un solo Dios. ¿Ya? Entonces Jesucristo mismo puede bautizar con el Espíritu Santo según dice acá el versículo. Mire, Juan 1:34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es hijo de Dios. Y aquí ya lo sitúa, ya lo identifica como hijo de Dios, como la segunda persona de la deidad. Se dan cuenta que en el 33 dice, y yo no le conocía, y este conocer en el griego significa relación íntima. Yo no le conocía, porque Juan el Bautista de alguna forma sabemos que estaba apartado desde el vientre de la madre, porque en la Biblia, ahí lo vamos a ver en Lucas y en algunos versículos de Marcos, dice que Dios lo apartó y fue lleno del Espíritu Santo desde guagua, desde bebé, ¿cierto? Pero no le conocía, no había visto a Cristo, no había visto de alguna forma a Cristo visualmente, no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quién voy a descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, ahí Juan el Bautista lo vio, y he dado testimonio, o sea, he anunciado de que este Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí lo sitúa como segunda persona de la Trinidad. El hermano o hermana que tenía Juan 3:28, que lo lea por favor. Recuerden, estamos leyendo versículos conectados con el versículo 6. Amén. El 3:28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ya, 3:26 ese, ¿cierto? No, 3:28. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. Ya, súper fácil, porque ya lo hemos hablado. Vosotros mismos me sois testigos, lo más probable es que Juan estuviera hablando con sus discípulos, porque Juan el Bautista tenía discípulos, que posteriormente creo que 2 pasaron a ser discípulos de Jesucristo, y habían otros más que salen en Hechos 19, Hechos 16, que son nombrados los que siguieron el ritual del bautismo de Juan, que seguían esta costumbre, por así decirlo, escénica. ¿Por qué escénica? Porque Juan el Bautista, los eruditos han encontrado en la historia que cuando descubrieron las famosas, las tinajas o las jarras llenas de los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, encontraron que vestigios de que Juan el Bautista pertenecía a los esenios. Puede ser, no lo sabemos con certeza. Los esenios fue una secta religiosa en ese tiempo, así como los fariseos, como los saduceos, ¿cierto? Los esenios es una secta, obviamente eran judíos porque creían en el Dios de Israel, ¿ya? Ahí vincularon a Juan el Bautista de que era esenio. Entonces, por eso dice vosotros mismos, porque le está hablando a gente, ¿cierto? Lo más probable es que su círculo cercano hayan sido sus discípulos. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Esto está en pasado porque en la predicación de Juan el Bautista, vamos a ver en los versículos que vamos a ir leyendo, a él lo llamaron, ¿acaso tú eres el Cristo? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? ¿Eres etcétera? Y él dijo, no, yo no soy.
Entonces, este es un recordatorio. Vosotros mismos me sois testigo de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ya, delante de él, obviamente, en tiempo cronológico, preparar el camino, ¿cierto? Que es lo que estamos aprendiendo hoy. Isaías 40, del 3 al 5, por favor. El hermano que lo tenía ahí. Ya, muy bien. Eso está muy claro. ¿Por qué está muy claro? No hay mucho que explicar porque Juan el Bautista en el Nuevo Testamento salen todas las palabras que él predicó, ¿cierto? Anunciando este camino, preparando el camino al Mesías. Y cita Isaías 40. No hay mucho que hablar acá. Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, ¿cierto? Que es la voz de alguna forma de Juan el Bautista. El instrumento fue Juan el Bautista, su voz, ¿cierto? Pero también esto hay que entenderlo de una forma simbólica. Cuando usted predica el Evangelio, cuando usted le anuncia el Evangelio a alguien, de alguna forma es Dios hablando por usted, porque Dios quiere que esa persona conozca el Evangelio. Pero lo que está hablando, como son palabras de Dios, usted va a predicar Biblia, ¿cierto? Va a predicar, como dice Romanos 10, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que hace cambiar el corazón de las personas es contenido de Biblia, doctrina. Es la única forma en que se convierten las personas. Entonces, voz que clama en el desierto, el instrumento físico fue la voz de Juan el Bautista, pero de alguna forma también es la voz de Dios. ¿Ya? Eso es simbólico. Preparad camino a Jehová. ¿Por qué dice a Jehová si el que vino es Jesucristo? Porque sabemos que trinitariamente sí corresponde es acertado decir eso. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Si esto enderezad sus sendas. Enderezad calzada tiene que ver como con el arrepentimiento, ¿cierto? Porque uno en la vida va caminando y cuando uno no se porta muy bien y es un hombre pecador, una mujer pecadora, uno se aparta del camino, de la senda que Dios nos ha dado. Entonces, preparar o enderezar calzada tiene que ver con el camino recto, con el camino que Dios de alguna forma ha pavimentado con su ley, ¿cierto? Enderezar calzada, enderezar el camino, hablar la verdad, hablar la ley, predicar quizás hasta con dureza, como lo hacía Juan el Bautista, porque él fue un profeta tan grande que habló la verdad que incluso le costó su cabeza. O sea, hasta ese extremo nosotros de repente nos cuesta hablar la palabra de Dios o no nos atrevemos a hablar la verdad. Y nos va a costar la cabeza si somos imitadores de Juan el Bautista o Dios quiere que nosotros prediquemos, ¿cierto? De una forma como es la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra es dura, es dura. Y más que amigos no vamos a ganar amigos, sino que vamos a ganar enemigos. Juan el Bautista fue tan radical, como le digo, que le costó su cabeza. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y torcido, y lo torcido se enderece. Se dan cuenta que es referente al pecado y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, que fue manifestada en Cristo mismo, y toda carne juntamente le verá. ¿Cierto? Obviamente la carne se refiere al aspecto humano de la humanidad que lo conoció, que lo vio, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahí cierra de alguna forma la profecía. No hay mucho que explicar porque está muy claro que es el anuncio de Juan el Bautista en el desierto. Malaquías, el hermano o hermana que tenía Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien. Ya. He aquí yo envío a mi mensajero, obviamente de nuevo Juan el Bautista,
Estamos leyendo referencias cruzadas para que este contenido quede pero muy claro. El cual preparará camino delante de mí, muy claro, todo lo que hemos dicho. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Se dan cuenta? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Vendrá súbitamente, obviamente, tiene que ver como con violencia, de una forma abrupta, ¿cierto? A su templo el Señor, dice. A su templo el Señor. Esto lo explico muy rápido. El templo del Antiguo Testamento anunciaba el templo de Cristo. ¿Usted sabe cuál es el templo de Cristo? Nosotros mismos. ¿Seguro? Estamos hablando del contexto de Cristo, antes de la Ah, iglesia. el que hizo Salomón, ¿o no? ¿O el arca? Sí, claro. El que hizo Salomón sería el templo del Antiguo Testamento, que es un edificio, ¿cierto? Algo físicamente construido por manos de hombres. Pero recuerden que la Biblia, cuando hable de súbitamente a su templo el Señor, o como dijo Cristo, destruir este templo, yo lo construiré en 3 días, ¿cierto? Ah, en el cuerpo humano de Cristo, ¿no? El cuerpo humano de Cristo, o sea, el tabernáculo de Cristo es su cuerpo mismo, ¿ya? No se le olvide ese concepto, ¿ya? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, bueno, el ángel del pacto obviamente es Cristo mismo. No sé por qué la Reina Valera traduce ángel del pacto, porque Jesucristo no es un ángel. En el original hebreo, ángel es malak, y malak, para decir, es una referencia para hablar de Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero es una mala referencia porque ángel es malak y varón es malaquín. Entonces aquí debería decir, y el varón del pacto, ¿ya? Porque Jesucristo no es un ángel. Cuando la Biblia dice, y el ángel del Señor acampe alrededor de los que le temen, claro, de alguna forma, en un sentido doctrinal está bien dicho, pero esa palabra está mal ocupada, está mal traducida, porque Jesucristo no es un ángel. Jesucristo, antes en el antiguo pacto, se aparecía como un varón, como un hombre, obviamente con un cuerpo celestial, ¿cierto? Entonces, al traducir la Reina Valera, ustedes saben que la historia de la Reina Valera pasó por varias manos, pusieron ángel del pacto, ángel de Jehová. Pero el ángel de Jehová no es un ángel, es Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero no es un ángel, es un varón, ¿ya? Y el ángel del pacto, Se nos cayó Cipriano ahí. claro, claro. Cipriano de Valera, claro, Cassiodoro de Reina y Cipriano de Valera hicieron esta revisión y hay varias cosillas que no calzan, ¿ya? Por eso es bueno tener varias versiones, es súper bueno hacer eso. ¿A quién deseáis vosotros? Bueno, el pueblo de Dios deseaba, ¿cierto? El Mesías, querían un libertador porque estaban en las manos de los romanos, estaban siendo de alguna forma abusados, ¿cierto? Sobre todo en el tema económico. Ellos de alguna forma deseaban a este Mesías, pero ellos querían un Mesías que reinara, un Mesías porque leían la escritura y decían, sí, nuestro Mesías va a reinar, va a restaurar Jerusalén, lo va a hacer una gran nación, pero recuerden que, y esto es una enseñanza práctica para nosotros del día de hoy, para tú reinar, para tú, o para ustedes, o para mí, o para quien sea, para reinar con Cristo, primero hay que pasar el desierto. ¿Ya? Dios no va a llevar a reinar a sus hijos gratis, sin que pasen un proceso. Todos los hijos de Dios, y aquí yo sé que todos tienen algo que decir, ¿cierto? Aunque no les voy a dar la palabra porque por el tiempo no podríamos terminar. Pero todos hemos pasado cosas en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, tremendamente difíciles, tremendamente angustiantes, tremendamente tristes, aflicciones, pero tremendas, ¿cierto? Penas. Eh, la Biblia dice que esta vida es valle de sombra y de muerte, ¿cierto? Pero Jesucristo, siendo Dios mismo, no quiso ser ajeno a eso, sino que vino a morir. Imagínense, Él vino a morir a entregar su vida por un propósito redentivo, ¿cierto? Pero Él quiso venir también para poder ser como nosotros. Porque para que Dios gobierne, el Mesías gobierne en gloria, tenía que pasar
el valle de sombra y de muerte, y fue la obra de Cristo, ¿cierto? Todo lo que le hicieron en la cruz y todo el abuso que le pusieron corona de espina, le pegaron, se burlaban, blasfemaban contra Dios. Imagínense, Jesús pasó todo lo que nosotros ni siquiera nos podríamos imaginar. Entonces, ese dicho es verdad. No hay gloria sin pasar el desierto. Y el judío tiene ese concepto. Esperaban al Mesías que gobernara, querían un libertador, ¿cierto? Pero Jesucristo en su primera venida no venía a reinar de una forma física, venía de alguna forma a hacer la obra redentiva de Dios, el plan de la redención, a llevarlo a cabo, pero pasando por el valle, pasando por el desierto. Y cuando Cristo venga por segunda vez, ¿ya? No va a venir como un bebé, no va a nacer en el vientre de María, de Miriam, ¿cierto? No va a venir humildemente en el sentido de pobreza, ¿cierto? De necesidad. Va a venir como el león de la tribu de Judá, con una espada, dice Apocalipsis. Con una espada regirá las naciones. Dice, y él pisa el lagar de la ira de Jehová, dice Apocalipsis. Él viene a demostrar su ira contra todo el dominio de Satanás y todos los incrédulos que no creen en él, que no creyeron en el Evangelio y que pisan su sangre, que blasfeman contra el Evangelio. Entonces ya no viene humilde como cordero. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama El Cordero y el León. Se pegó, hermano. Se pegó, Se lo abrió el Señor. Pero ellos no entendían no volvió. entendían el... Volvió, hermano. Se había Hermano pegado. Alex, va a tener que repetirlo, se quedó pegado. Grandes pegaduras. Ya, ¿me escuchan? Obvio. Ya, ok, ya. Ahí sí. Ya. Bueno, el nombre del libro se llama El Cordero y el León. Y este libro que después les voy a dar el nombre por WhatsApp porque eh, la pronunciación del autor es complicado. Este libro presenta a Jesucristo como la primera venida como el Cordero, ¿cierto? Y la segunda venida como el León, ¿ya? Apocalipsis dice que Él vendrá, ¿cierto? Como el León de la tribu de Judá, en un sentido de justicia, vendrá para poner justicia, para poner el inicio del reinado milenial, y vendrá a gobernar con vara de hierro, dice Apocalipsis. También dice, y él pisa el lagar de la ira de Jehová, ¿cierto? ¿Usted sabe lo que es pisar el lagar? En el sur, cuando hacen el vino, ponen la uva y toda la gente pisa ahí y va cayendo el juguito y eso después pasa un proceso de fermentación y hacen el vino, ¿cierto? Entonces eso es una representación para decir de que Jesucristo mismo es el que va a desplumar estas plagas, las copas de la ira, las trompetas, y de alguna forma va a pagar a cada uno según sus obras, como dice la Biblia, y Él va a pagar a los incrédulos, a los que se han burlado del Evangelio, a los que no aceptan el llamado al Evangelio, a los que se burlan de Cristo, a los que blasfeman contra Cristo. Él es el Cordero que viene a mostrar la justicia de Dios, el día de la ira de Dios, ¿cierto? Porque Él ya vino como Cordero manso, humilde, naciendo en el vientre de María, trayendo salvación, predicando de una forma pacífica, por así decirlo, pero ahora viene en su reino y su justicia. Ya. Imagínense, mire la obra que es, y hemos hablado de un versículo, si la Biblia es tremenda, oiga. Ya sabemos que Juan el Bautista fue el hombre que envió Dios para pavimentar, preparar el camino al corazón del pueblo, el pueblo de Israel.
¿Quién tenía Malaquías 4, el 5 y el 6? Aquí, Ya. ya. He aquí que yo os enviaré al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición completa. Ya, muy bien. Tremendo. Tremendo. Este versículo, la palabra de Dios tiene una particularidad en los versículos que son, de alguna forma, por así decir, proféticamente dobles. ¿Ya? Este es uno de los versículos que tienen un doble significado, una doble interpretación. ¿Por qué? Le explico lo siguiente, para que lo puedan anotar por ahí. Elías vino Juan el Bautista en el espíritu de Elías anunciando a Jesucristo, ¿cierto? Y eso se cumplió. Pero la Biblia en Apocalipsis dice que tienen que venir los dos testigos. Y lo más probable es que uno sea Elías, el profeta, ¿ya? Y lo más probable es que el otro testigo sea Moisés, ¿ya? Los escatólogos, los que son expertos en profecías, dicen que Elías, como fue arrebatado al cielo, no murió y no vio muerte. Y Judas revela que Moisés fue arrebatado, que Dios lo arrebató y que el ángel Miguel contendía y peleaba con el diablo para disputar el cuerpo de Moisés y no lo encontraron. De alguna forma se traduce o se entiende que Moisés también pasó por algo similar a Elías. Entonces aquí podemos encontrar el rompecabezas, la pieza del rompecabezas que falta. Que lo más probable es que Dios mande a estos dos testigos y la Biblia dice que los incrédulos harán guerra con ellos y ellos dos van a morir en el tiempo de la gran tribulación. Van a morir. Los dos testigos que van a venir a predicar al pueblo de Israel en el tiempo de la gran tribulación van a morir, Elías y Moisés. ¿Y por qué van a morir? Porque en el tiempo del Antiguo Testamento ellos no murieron, no vieron muerte. Y la Biblia en Hebreo 9:27 dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de estos juicios. Entonces hay hombres de la Biblia que no han muerto y tienen que ver muerte, porque sin muerte, Jesucristo lo dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra y no muere, no puede producir fruto. En cambio, el grano de trigo, que obviamente representaba él mismo, va a traer mucho fruto, que son los hijos de obediencia, la iglesia. Si Cristo no moría, no puede de alguna forma prometer la resurrección a nosotros como iglesia. Pero Cristo murió y resucitó. Entonces, la garantía de nuestra salvación y la garantía de nuestra resurrección está asegurada porque Jesucristo resucitó. ¿Se entiende? Hermano, ¿Sí? ¿Moisés no murió? ¿Qué me está preguntando? Que no- Antonio, Ah, sí. Antonio. Sí, lo que pasa es que, por eso les digo que lo dije con estas palabras, que se infiere de la Biblia por lo que dice la carta de Judas, después la lee usted, cuando tenga tiempo, lea la carta de Judas y dice la Biblia de que Satanás con el ángel Miguel disputaban el cuerpo de Moisés. Lo buscaban. De alguna forma lo querían porque, bueno, el diablo conoce los planes de Dios en cierto sentido, en cierta forma, y si el diablo podía destruir el cuerpo de Moisés, no se iba a garantizar resurrección. Entonces, por eso también a Jesucristo las profecías dicen que no le rompieron la rodilla, ¿cierto? Cuando estaba colgado en la cruz, porque Jesucristo iba a ocupar su propio cuerpo para poder resucitar, ¿cierto? Aunque Dios tiene poder, aunque si a Cristo le hubieran roto el cuerpo, Dios tiene poder de crear otro cuerpo, estamos claros de eso. Pero esto lo hace más que nada para poder cumplir las profecías a la perfección. Entonces, hay una escuela de teólogos que enseña de que Moisés fue arrebatado.
¿ya? Que no murió. Hay otros que creen que sí murió. Pero como no es el tema hoy día, no vamos a andar tanto en eso. Pero sí, si usted lee la carta de Judas, se va a dar cuenta de que hay una idea media, un poco ahí, media vaga de que Moisés sí pudo haber sido arrebatado. Porque disputaban el cuerpo de Moisés, el demonio, el diablo con el ángel Miguel y disputaban, ¿cierto? Y guerreaban contra eso, buscándolo para poder, creo yo, para que no hubiera resurrección del cuerpo de Moisés y así no se cumpliera la profecía, porque si Moisés es uno de los dos testigos, tiene que resucitar en la tribulación para predicar. No sé si me entienden la idea. En el último tiempo va a haber una gran tribulación donde Dios va a resucitar a dos grupos, los 144.000 judíos, para que prediquen al pueblo de Israel y los dos testigos que también van a predicar en el tiempo de la gran tribulación. ¿Ya? Y así se va cumpliendo la profecía que recién leímos de Malaquías. ¿Ya? Mateos 3, Mateo 3, del 1 al 11. Vamos a leer lo último y vamos a terminar. Sí, sí, tremendo. Sí, el 12, y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja de fuego que nunca se apagará. Lo voy a explicar bien rapidito, ¿ya? En aquellos días, obviamente los días que fue anunciado este surgimiento de Juan el Bautista, como leímos en el 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, vino, ¿cierto? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Dónde partió el ministerio de Juan? En el desierto. Muy importante, eso subráyelo ahí. Si quiere ahí en su Biblia, póngale que Dios para tratar con alguien muchas veces lo llama en el desierto. ¿Por qué no lo llamó en el templo? ¿Por qué no lo llamó con los judíos, los fariseos ahí en medio de la congregación, en las sinagogas? Lo llamó en el desierto. Y ojo con eso, porque Dios cuando trata con alguien lo lleva al desierto. Esa es una enseñanza muy, muy particular de Dios cuando va a tratar con los hijos de Él, ¿cierto? Que somos nosotros. Principalmente el mensaje de Juan el Bautista es este, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El hecho de que Jesucristo viniera, bajara, ¿cierto? La segunda persona de la deidad en forma humana, es el hecho de que el reino de los cielos se había acercado. La salvación se acercó. El reino de Dios se estaba revelando a los seres humanos, ¿ya? Una de las condiciones, por así decirlo, de este reino para entrar al reino es arrepentidos, obviamente, de la vida pecaminosa. El 3, pues este es aquel quien habló el profeta Isaías, y ahí cita todo lo que hemos conversado, ¿cierto? Que está en Isaías 40, cuando dice, vos que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad sus sendas. El 4, Mateo 3:4, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y aquí hace una
una descripción gráfica de cómo era Juan quizá en su forma física, que era lo que preguntó la hermana Pamela al principio, porque era humilde, ¿cierto? Porque quizá Dios lo escogió por eso. Él tenía esta condición porque ya sabemos que vino en el espíritu de Elías, ¿cierto? Que era el espíritu de profecía, uno de los espíritus que está delante del altar de Dios en el reino de los cielos. Juan estaba vestido de pelo de camello, imagínense, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Eso es tremendo, porque cuando uno está en la sinagoga, cuando uno está en la casa, tiene los mejores manjares, ¿cierto? El mejor abrigo, la mejor cama, ¿cierto? Pero él, impulsado por el Espíritu Santo, lo llevó a vivir esto, a apartarse, el desierto. Cuando Dios quiere tratar con nosotros y Dios quiere que nosotros nos apartemos en oración, ayuno, como sea, eso es símbolo de ir al desierto. ¿Por qué Dios se lo llevó al desierto y no se lo llevó a los valles del Jordán, donde están los mejores pastos, las mejores llanuras? Porque Dios trata en el desierto, donde no hay ninguna distracción, ¿cierto? En el desierto no hay Facebook, no hay WhatsApp, en el desierto no hay computador, ¿cierto? Estoy parafraseando la vida de Juan con respecto a la de nosotros para que aprendamos algo práctico, ¿cierto? Dios trata con nosotros en el desierto. Muchas veces nos va a llamar al desierto o en el desierto. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán, todas las provincias alrededor del río, y eran bautizados por él en el Jordán. Ojo, otra cosa importante, acá la Biblia está ocupando la palabra todo o toda para referirse a una multitud, ¿ya? Y obviamente es una palabra que se ocupa en un contexto, ¿ya? Porque si yo digo, por ejemplo, yo le digo, hermano, ¿sabe que yo el fin de semana fui al cine con mi familia? Y usted me pregunta, ¿había mucha gente? Sí, estaba todo Viña del Mar ahí en el cine. No estoy diciendo que todo Viña del Mar estaba dentro del cine, si no, no caeríamos todos. ¿Se entiende? Es para hablar de una gran multitud, es una alegoría, ya es un simbolismo hablar de eso. Ya entonces sí, salía a Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Se dan cuenta que venía mucha gente, porque al final se va a dar cuenta de que después a Jesucristo lo rechazaron. Y sobre todo estas provincias fueron las personas que más rechazaron al Mesías. Si yo digo que todos vinieron a Cristo, usted va a pensar, sí, todos son salvados. Pero no, no es así. Se está refiriendo a todo de una forma alegórica. ¿Ya? Eran bautizados por él en el Jordán, por Juan el Bautista en el Jordán, ¿cierto? De una forma simbólica, porque eso es lo que significa el bautismo en agua, confesando sus pecados. O sea, las personas se bautizaban y hablaban de sus pecados, quizás a viva voz, y decían, Dios, perdóname de tal y tal y tal pecado. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, es decir, se acercaron al lugar donde Juan estaba bautizando, les decía, generación de víboras, empezó a gritar, a predicar, ¿cierto? A pregonar. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? En otras palabras, ustedes no van a huir del juicio de Dios. Nadie se burla de Dios y ustedes no van a huir del juicio de Dios. ¿Quién les enseñó a ustedes que van a huir de la ira venidera que viene a este mundo? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, tu arrepentimiento tiene que tener frutos, que es lo que habla toda la Biblia con respecto al verdadero convertimiento, ¿cierto? Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, mire, Juan el Bautista tenía tanto Espíritu Santo dentro de él, tenía su mente tan agudizada, ¿cierto? Tan lleno del Espíritu que le daba las respuestas antes de las preguntas. Porque en otro contexto, en otro libro, dice de que los fariseos dijeron, nuestro padre es Abraham. Le dijeron a Cristo, en Juan. ¿Quién es tu padre? Le dijeron a Jesucristo. Entonces, los fariseos siempre iban a recurrir a la tradición, diciendo, nosotros somos hijos de Abraham, ¿cierto? Por eso que Juan el Bautista en Mateo 3:9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, ¿cierto? Hijos espirituales, simbolizando a la iglesia, aún de estas piedras, y ahí las piedras somos todos nosotros. O sea, no te vale nada seguir tu religión, tu tradición, decir que tú eres hijo de Abraham y de todo el linaje donde venía el Mesías, si tú no te arrepientes, si tú no crees en el Mesías. Porque Dios puede hacer hijos de Dios, ¿cierto? De estas piedras.
Y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. El hacha tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el juicio de Dios. Está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, simbolizando la condenación eterna. ¿Ya? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, ¿no? ¿Se dan cuenta ahí que está hablando como de un simbolismo? Yo bautizo en agua para arrepentimiento. Es una señal, es algo alegórico, es algo que sí se hace físicamente, pero representa algo. Pero el que viene tras mí, o sea, Jesucristo venía después de él, en tiempo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. En otra parte dice en el griego, cuyo calzado no soy digno de desatar, ¿ya? Porque las personas en esos tiempos, los maestros tenían esclavos que se dedicaban solamente a limpiar las sandalias, porque la Palestina, todos esos lugares de Jerusalén era camino de tierra, entonces cuando caminaban muchos kilómetros quedaban todos sucios, con el polvo hasta la rodilla. Entonces el acto más indigno era lavar los pies de una persona. Era lo más indigno que podía hacer un esclavo. Entonces, por eso dice eso Juan. Yo a la verdad, cuyo calzado yo no soy digno ni siquiera de llevar. No, yo no puedo tomar las sandalias de Jesucristo porque Él es Dios. Así de tremendo. Es más poderoso que yo, obviamente, Dios. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? Aquí hago otro paréntesis, bien cortito. En el griego está diciendo, Él os bautizará, ¿cierto? Jesucristo, el Logos, bautizará a ustedes en Espíritu Santo. Y fuego no se refiere a que el Espíritu Santo sea fuego. Está separando dos grupos. Está diciendo los salvos son bautizados con el Espíritu Santo y los incrédulos bautizados en fuego en la condenación eterna. Eso está diciendo en el griego original. Ya, ¿por qué lo explico así? Porque hay iglesias que piensan que el Espíritu Santo es un fuego. Y claro, el Espíritu Santo simbólicamente es representado como un fuego. Cuando Dios llamó a Moisés con 40 años en el desierto de Arán y se le aparece en una zarza ardiendo, la zarza, Moisés quiso acercarse y ver por qué la zarza ardía pero no se consumía. Esa fue su consulta, fue su curiosidad, acercarse y ver por qué esa zarza no se consumía, no se estaba quemando, no se estaba acabando, no se convertía en ceniza. Por eso se acercó. Pero yo no puedo decir Dios es fuego, porque Dios lo que está ocupando, en teología eso se llama teofanía. Dios ocupa algo físico para representarse, ¿entiendes? Por ejemplo, Dios ocupa el arca para salvar a 6 personas en el tiempo de Noé, porque venía el diluvio universal para matar a toda la gente que estaba en una decadencia espiritual muy grave, ¿cierto? Una decadencia espiritual tremenda, sobre todo sexual, una perversión sexual, y Dios quiso acabar con toda esa parte de la humanidad y preservó la vida de 6 personas, porque ahí venía la línea también del Mesías para poder permitir que naciera el Mesías a través de la línea de Noé, ¿cierto? Pero a lo que quiero llegar, hermano, es que el Espíritu Santo y fuego se confunde. Muchas decimos, sí, yo siento fuego pentecostés, yo soy pentecostal y siento ese fuego. Ojo con eso, porque muchas veces el fuego en la Biblia se ha representado para la condenación eterna, ¿ya? No para hablar de la esencia del Espíritu Santo. De hecho, si hablamos de esencia del Espíritu Santo, la Biblia dice que vivir en el Espíritu Santo es gozo, paz, ¿cierto? Los frutos del Espíritu, controlar tu lengua, amar a tu esposa, amar a tus hijos. Imagínense, el Espíritu Santo te lleva a la plenitud del Espíritu en otras áreas. No hace algo místico del Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que Dios bautice con Espíritu Santo a la iglesia, ¿cierto? Y fuego a los perdidos. Y usted me dirá, pero ¿por qué sale eso? Y es porque un versículo antes y un versículo después está definido el fuego. Mire, Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Concepto condenación eterna. El infierno, ¿cierto? El lago de fuego. Y mire el versículo después. Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces el contexto de fuego es condenación.
Mateo 3:11, cuando dice, Él los bautizará con Espíritu Santo fuego, no quiere decir que el Espíritu Santo es un fuego. De hecho, yo me atrevería a decirlo, hermano, según Efesios 1:13 y 14, el bautismo del Espíritu Santo no es experimental. Yo no siento algo cuando Dios me bautiza. Lea, tarea para la casa, lea Efesios 1:13 y 14 y se va a dar cuenta en qué consiste el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Consiste en convertimiento, en cambio de esencia. Dios saca esa mente, pone una mente nueva, renovada, te revive el Espíritu, te da el Espíritu Santo. Eso es el sello del Espíritu Santo. Todo lo que yo pueda experimentar después, si lloro o no lloro, si tengo lengua o no tengo lengua, si danzo o no danzo, es llenura. Ya, eso lo vamos a ver en otra clase. Su aventador está en su mano, y aquí termino, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero obviamente el cielo, representando el reino de Dios, ¿cierto? El reino eterno. Recogerá su trigo, los salvos, en el granero, y quemará la paja, los otros que no creyeron. El contexto es los fariseos, los que no creen, ¿cierto? Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará, condenación eterna. Entonces, vamos a leer el último, Mateo 11:10 y terminamos. ¿Ya? ¿Quién tenía Mateo 11:10? Yo, Ya. Mateo 11:10, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ya, muy bien. ¿No ve? Lo mismo que hemos hablado. Bueno, hermano, yo pretendía, como les conté al principio, poder avanzar, pero cuando nosotros nos metimos de una forma así muy profunda, es imposible, porque ya completamos la hora, son las 9:13. De hecho, estamos pasados como 10 minutos. Pero yo sé también que ha sido de bendición que hayamos podido compartir esto, aunque sea un versículo, hay para hablar mucho. Buen profesor. Quiero ver acá. Ya, el hermano Abraham, bueno, se fue, dice, profe, me tengo que ir, fui muy bendecido, muchas gracias, abrazo a todos. Así que, bueno, hoy aprendimos varias cosas. El ministerio de Juan el Bautista, principalmente, ¿cierto? Después, más adelante, me gustaría, cuando terminemos el capítulo 1, todo el capítulo 1, quizás en unas 4 clases más, puede ser, o 5 clases más, voy a hacer como estilo prueba. Voy a enviar la prueba a ustedes, quizás la puedan imprimir o tener en el celular, y la vamos a hacer entre todos. Ya la van a tener ahí en su casa, ¿cierto? Si es que la pueden imprimir mejor. Y yo voy a ir seleccionando ya la pregunta 1, la hace tal hermano, tal hermana, y ahí vamos a ir. Y todos los hermanos van a participar. Yo creo que todos van a tener que responder algo, sin temor a equivocarse, sin temor a nada de eso, porque aquí estamos para aprender. Y Para la obviamente otra el contexto, no es para la otra clase, es para cuando terminemos el capítulo 1. Recuerden que vamos en el 6 recién, versículo 6. ¿Ya? Y yo voy a preguntar de todo lo que hemos pasado del 1 y vamos a ir avanzando con un par de pruebas. Obviamente van a ser fáciles, no va a ser nada complicado. Pero la idea es que vamos reforzando. Hoy día aprendimos el ministerio de Juan el Bautista, ¿cierto? Principalmente, no se le olvide esto es pregunta de prueba. Principalmente el ministerio de Juan el Bautista no fue bautizar, sino que predicar. ¿Ya? A usted Dios lo llamó ¿para qué lo llamó Dios a usted? Predicar, exactamente, Para predicar. predicar la palabra Para del predicar. Señor. Sí, amén. Eso es la esencia del Evangelio. Predicar el Evangelio es la esencia misma del Evangelio mismo, en otras palabras. Ya. ¿Qué más aprendimos? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Ya? Juan significa regalo de Dios. ¿Ya? Y este hombre sabemos que es el precursor, el heraldo, el que iba delante de Cristo preparando el camino. Preparar el camino, recuerden, es preparar el corazón, el terreno para la predicación.
del Evangelio eterno que venía Jesucristo a predicar a este mundo. ¿Ya? ¿Qué es lo práctico que nos podemos llevar hoy? Primero es que Dios trata con uno en el desierto, ¿ya? Y eso tiene, yo sé que ustedes me entienden, estamos hablando en un contexto netamente espiritual, ¿ya? Las pruebas de la vida y todo lo que pasa en un contexto de la vida del cristiano, el desierto, no se olvide de eso, ¿ya? Hay un dicho, a ver si me recuerdo, que dice que, a ver cómo era, hay un personaje bíblico que Dios lo llamó en el desierto para gobernar en un palacio. Y a otro lo llamó en un palacio para gobernar en el desierto. Sí, eso es verdad. Eso pasa con los personajes bíblicos. Entonces no nos maravillemos cuando estemos pasando la prueba, sino que la misma Biblia hoy, la misma clase de hoy nos anima a nosotros. Nos da esa esperanza bendita de que aunque estemos en la prueba, aunque estemos en la necesidad, vamos a pasarla tomados de la mano de Dios. ¿Ya? Imagínense que hay gente que no conoce a Cristo, no conoce esto que estamos estudiando, no conoce la palabra, no conoce el Evangelio y pasa pruebas tan grandes, pérdida de familiares, enfermedades, de muerte, cosas terribles. Y no tienen esa paz que da Dios en el espíritu, en la mente, en el alma. Nosotros sí lo tenemos, nosotros podemos pasar la prueba, podemos pasar problemas, así que yo sé, hay hermanos que están pasando cosas aquí, yo lo sé. Y esta clase es para ustedes. Fortalezcanse en la palabra del Señor, que este alimento espiritual no sea solamente teología barata, solamente palabras, sino que sea palabras de espíritu y de vida, sabiendo de que Dios puede tratar con ustedes, que esta palabra haya sido también de bendición, esta clase para ustedes. Y doy un par de minutos antes de desconectarnos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención cortita o una gracias a Dios así, pero bien breve, y terminamos. Vamos a hacer una oración. Yo, profesor. Ya. Amén, profesor. Yo le doy gracias a mi Dios maravilloso porque he podido aprender. A lo mejor no me sé expresar, profesor, pero yo me siento muy contenta de poder participar y entender y que Dios me ayude nomás para poder contestar, porque a veces me retengo porque pienso que voy a contestar mal. Así que gracias, profesor, por su paciencia y bendiciones para todos nosotros y para nuestra familia. Que Dios los siga ayudando y los dé el entendimiento. Gracias, Sí, profesor. amén. Amén. Sí. ¿Sabe, hermano? Me cuelgo un poquito de lo que dice la hermana y les comento una breve vivencia así en un minuto. Hace un tiempo atrás, hace harto tiempo atrás, yo le pedí una palabra al Señor y yo sé que Dios habla y habla claro. Y Él me habló por su palabra y me dio ese versículo que dice que el que enseña los mandamientos, el que enseña la ley, el que enseña la palabra de Dios, va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Y en ese sentido, Dios me lo daba en el contexto de que cada uno de los que está acá tiene en su mente ciertas limitaciones, quizás algunos saben más, unos menos, quizás hermanos no saben escribir, otros no se expresan bien, como decía nuestra hermana, quizás algunos leen más, otros tienen más teología, otros menos. No se sienta menos por eso, no se sienta menos por eso. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque Dios a mí me va a pedir cuenta del que sabe más aquí hasta que sabe menos. Y aquí somos todos iguales para Dios. El que sabe más puede enseñar y ayudar al hermano que sabe menos, ¿cierto? Pero aquí estamos para enriquecer el conocimiento y enriquecer el cuerpo de Cristo, ¿ya? No estamos aquí para creernos y nada de eso, sino que hay que ejercer los ministerios y todo lo que Dios nos ha dado y para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, no se sienta menos en preguntar, no sienta que las preguntas son ridículas o que no sé.
No, nada de eso. Acá eso no existe. ¿Ya? Y siempre va a haber tiempo para poder responder preguntas y todo eso. Así que no hay problema con eso. ¿Algún otro hermano antes de terminar? Sí, ¿No? sí, Ya. sí, quiero darle gracias al Señor por por este discipulado, que en el cual he aprendido mucho. Gracias a este discipulado también ha crecido mucho mi sed de aprender del Señor, mucho mi sed por aprender de su evangelio, mi sed por predicar su evangelio, las ganas y las ansias que tengo de eso. Pero bueno, el Señor a los tiempos y todo, así que espero en Él nomás, pero doy gracias por usted, hermano, porque el Señor lo puso acá al frente para que nos pueda enseñar, explicar a los que somos duros de cabeza y a los que son Amén. menos duros de cabeza. Amén. Doy gracias al Gracias. Señor por todas las bendiciones que me ha dado hasta ahora también. No solamente, o sea, lo principal es lo espiritual, pero bendiciones materiales que el Señor también en su misericordia me ha dado. Así que toda la gloria sea para Él y agradecido de todos ustedes también. Amén. Amén. Sí, amén. Sí, amén. Dios los bendiga. Dios bendiga a Toñito, ¿cierto? A su hija, a su familia. Eh, no sé, ¿algún otro hermano? ¿No? Que quiera dar gracias a Dios. Amén. Doy gracias al Señor porque esta noche pudimos aprender y bien, el Señor ha puesto hay manuales y bien, uno siempre está para tener espíritu de discípulo y estamos para aprender y ha sido una enseñanza hermosa y para él honra y gloria. Amén. Eso. Bien. Sí, amén. Hermano, Sí, hermano Alex. sí, dígame. Lo que el momento que ustedes están hablando ahí, para el momento le agradecer al Señor, porque nosotros estamos acá para aprender la palabra de Dios. Pero así mismo cuando nosotros aprendiendo ahí, y veía que una persona le preguntando por qué le está aprendiendo la palabra. Así mismo veía que dice, nuestra palabra que nosotros estamos aprendiendo es para buscando a lo que está perdido. Entonces por eso lo que estamos aprendiendo, y entonces así muy bueno, y así para buscando lo que está perdido, para aconsejarle la palabra, para que la vea que es la salvación igual con nosotros. Sí, amén. Eso, quiero Sí, agradecer al Señor y le diga muchas gracias al Señor y por lo que ustedes están haciendo, porque lo que ustedes están haciendo, estoy seguro con el nombre de Jesús se van a llegar tan lejos. Así también hay alguien perdido que voy arrepentido de esa palabra. sí, amén. Bien. Sí, amén. Bueno, nuestro hermano Lucien quiere, en otras palabras, quiere decir de que lo que estamos estudiando sirve para formarnos a nosotros y también para poder predicar el evangelio a los demás. Y ese es un espíritu de discípulo, como decía nuestro hermano Alejandro. Así que por ese lado, este grupo ha sido de bendición, de bendición. Hoy día faltaron varios, tendrán sus excusas. Gracias a Dios, nuestro hermano Sebastián graba las clases, así que puede servir también para repasar. Les pido disculpas también porque yo les prometí que íbamos a avanzar, pero así ha salido la clase, quedamos en el versículo 6 y después vamos obviamente a seguir viendo el 7, el 8 y tratar de ir avanzando lo más rápido, aunque cueste, pero tratar de avanzar rápido para poder abarcar, ojalá, todo el libro de Juan. Hermano Ale, ¿Sí? yo le doy gracias al Señor porque para mí esto ha sido especial, porque igual me cuesta un poco, pero lo entiendo a mi manera, como usted me enseña, ¿ya? Y también le Claro. doy gracias al Señor porque lo puso en medio de nosotros para aprender su palabra, que es lo más importante, lo principal en estos momentos es su palabra. Y espero que usted nunca deje de predicar la palabra porque usted pagó el precio muy, muy grande para poder estar en este lugar enseñándolo a nosotros. Está levantando nuevos predicadores para lo que se viene. Entonces yo le doy gracias al Señor y que a usted lo proteja
en todas maneras a usted y a su familia para que siga adelante predicando su palabra y enseñando, porque es muy importante la palabra de Dios a nuestras vidas también. Así que el Señor le bendiga, mi hermano, y muy agradecida de usted y agradecida con Dios también porque lo puso en nuestros caminos. Amén. Sí, bueno, gracias a Dios por eso también, por todo lo que ha significado esto. Sí, como decía nuestra hermana, Dios pasa proceso por cada uno de nosotros y de alguna forma va preparando ministerios. Y así como ha preparado quizá el mío, puede preparar a más de algunos de ustedes. Y aquí no va en algo de la edad y que yo estoy muy pasado de edad y no, nada de eso. Dios nos capacita para poder, va a llegar el momento en que cada palabra que nosotros estamos estudiando, ustedes la van a poder ocupar, ¿cierto? La van a poder lanzar, ¿cierto? Porque la palabra es una espada y va a penetrar el alma, el espíritu, el cuerpo de las personas y la palabra va a cumplir su propósito. Así que, bueno, yo doy gracias a Dios por este día, por haber estado con ustedes y que Dios nos bendiga. Espero que hayan podido aprender. Cualquier duda, escriben ahí al WhatsApp, escriben ahí al grupo de WhatsApp. Puede ser después de la clase o mañana o durante la semana cuando vayan teniendo ahí dudas sobre lo que vimos. Nuestro hermano Sebastián después sube el video y lo sube ahí al WhatsApp. Y ustedes pueden repasar la clase en un momento que tengan libre, porque la clase igual es más de 1 hora, así que ahí pueden repasar también. Y nos veríamos el otro miércoles, no este, sino que el próximo. ¿Ya? Voy a pedirle acá a un hermano que pueda orar. No sé si hay algún voluntario que quiera cerrar con una oración ahí bien breve. Amén. Y damos gracias. Amén. Amén. Bien, así me gusta, valiente. Dele nomás. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que en esta noche usted lo ha dado. Mi Dios bendiga, Señor mío, a mi manual. Usted lo ha puesto por delante, que cada día, Señor, usted ponga esa sabiduría de lo alto. Y, Señor, en esta hora podamos ser hacedor de tu palabra, no solamente oidores, sino hacedor de tu palabra, Dios mío, en esta hora. Gracias. En esta noche, mi Dios, tengamos un sueño reparador conforme a tu palabra. En paz me costaré y así mismo dormiré, porque usted, Señor Jehová, lo hace bien confiado. Bendiga, Señor, cada hermano, cada hermana, Señor mío, que ha participado esta clase hermosa, Señor. Gracias, Señor mío, porque podemos estar en comunión de espíritu. No lo podemos ver, Señor, corporalmente, pero espiritualmente su Espíritu Santo, aleluya, se mueve, Señor, en medio nuestro. Gracias, Espíritu Santo, porque usted es comunión. Gracias, porque lo vamos a irlo, Señor mío, con una enseñanza plena, con una enseñanza maravillosa, Señor. Bendiga a mis hermanos, cada integrante de cada familia, Señor, sea bendecido y guardado. Gracias, Dios mío, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión de su Espíritu Santo, vaya con nosotros, Señor, con esta enseñanza, para la gloria de su santo nombre. Amén y amén. Amén. Amén, hermano. Dios nos bendiga. No sé si antes que se vayan, antes que se desconecten, activen su cámara.